esta generosa invitación, por traerme a CEPAC. Realmente es un honor estar aquí solo unos días después de nuestras elecciones presidenciales. Que, por cierto, pulverizaron a la oposición. Dicen que el globalismo muere en CEPAC. Estoy aquí para decirles que en El Salvador ya está muerto. Pero si quieren que la globalización muera aquí también, tienen que estar dispuestos para luchar sin excusas contra cualquiera que se les oponga. Luchen por sus libertades, por sus derechos. El próximo presidente de los Estados Unidos no solamente debe ganar las elecciones, debe tener la visión, la voluntad y la valentía de hacer lo que sea necesario, y por encima de todo, debe poder identificar las fuerzas subyacentes que conspiran y van a conspirar. Estas fuerzas oscuras que se aprestan a tomar su país. Quizá no lo vean aún, pero ya está ocurriendo. Quizá no lo vean tan claro porque a la gente se la entrena para que vea cambios lineales, no exponenciales, para no reconocer cuán pronto un problema puede salirse de control. Es como la metáfora del sapo en el agua caliente. Si esperan a que el agua hierva, ya es muy tarde. La gente no se da cuenta, es la naturaleza. Como el tema del sapo. La gente se torna complaciente y no se da cuenta de la realidad hasta que es muy tarde. El Salvador, por supuesto, es un país más pequeño y diferencias aparte, hay similitudes con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Nosotros también teníamos múltiples problemas aislados en los 60 y los 70 y como país no nos dimos cuenta de la gravedad de los mismos hasta que la situación llegó a una guerra civil. Para cuando reaccionamos ya era muy tarde. Ya el agua había hervido, como en el caso del sapo. Y nos tomó 50 años, 2 guerras, 250,000 vidas y 1/3 de la población desplazada y prácticamente un milagro para rescatar a nuestro país. Como su amigo, les advierto para que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros en los 60 y los 70. No es fácil recuperarse después que estalla la crisis. De hecho, todos los expertos decían que sería imposible. Y aparte de eso, ustedes no querrán esperar 50 años y esperar un milagro para salir de un desastre antes que hierva el agua. Algunos pueden decir que estoy exagerando, pero ciertamente podemos ver a una sociedad en declive, porque la nuestra tocó fondo hace décadas. Es como cuando vemos a alguien que se enferma. Al principio parece algo simple, un dolor de estómago, un dolor de cabeza o una fiebre, pero si uno no ataca la enfermedad, esta se agrava. Y quizá, pues será muy tarde. Aún después de nuestra primera guerra en El Salvador, no nos dimos cuenta de los indicios de la Segunda Guerra Civil que se acercaba, la guerra de pandillas. Después que 1 millón de personas tuvieron que huir, algunos para venir a refugiarse en Estados Unidos, el expresidente Clinton deportó a muchos de estos pandilleros y criminales y quedaron libres. Reclutaron a miles de jóvenes salvadoreños para incorporarlos a las pandillas.
Al comienzo parecían delincuentes menores, pero evolucionaron hasta convertirse en los matones inescrupulosos que conocemos hoy. Muchos de ellos realizan incluso ritos satánicos, y eso está documentado. El gobierno de entonces no atacó la enfermedad, ni la siguiente, ni las que vinieron después. Y esa enfermedad, que comenzó con síntomas menores, se fue agravando. Se convirtió en un cáncer prácticamente incurable. Ya vemos los síntomas en los Estados Unidos. Las ciudades como Baltimore, Portland, Nueva York, por mencionar solo algunas. Lugares donde las drogas y el crimen se han convertido en la norma. Y es algo que es aceptado y hasta promovido por el gobierno. ¿Cuánta gente joven han perdido ustedes en las calles de Filadelfia o San Francisco por el fentanilo? ¿Veíamos estos indicios apocalípticos hace años? ¿Pueden imaginarse qué va a pasar en los próximos años? Lo mismo ocurrió en El Salvador. En menos de una década, nuestra sociedad llegó a tener un gobierno paralelo, controlando elecciones. Todos los aspectos de la vida diaria de la gente estaban siendo controlados por las pandillas. La capital del crimen en el mundo. Es un título terrible. Librarnos de eso era lo mínimo que podíamos hacer para poder comenzar a pensar en reconstruir nuestro país. But jumping out of the water when it's already boiling is an almost impossible feat. You are not there yet. And believe me, you don't want to be. We did the unthinkable to cleanse our society. We arrested the terrorists, but we have to remove corrupt judges and corrupt attorneys and prosecutors. Thank you. Thank you. Thank you. Estos jueces y fiscales corruptos estaban poniendo en libertad a los pandilleros. Este sistema corrupto estaba trabajando conjuntamente con la comunidad internacional, ONGs y las noticias falsas, como lo ven ustedes aquí en Estados Unidos. Burócratas tratando de establecer políticas públicas. ¿Quién los eligió? No tienen un mandato democrático. Si quieren un espacio en la mesa, deberían postularse. Dejen que la gente vote. No será algo bueno si las elecciones son libres y justas. ¿Quién eligió a Soros para dictar políticas públicas y leyes? ¿Por qué él se siente en posición de dictar su agenda? Déjenme decirles algo. Soros y sus compinches propiciaron una guerra en El Salvador. These all-in-one fancy financy pants by Credit Karma are what's trending. No cap. Zero caps here, Stephen. Customized with your free credit scores, these pants have everything you need to manifest your money goals. From credit cards to auto loans, high-yield savings accounts, and so much more. So go get that bag and give it a glow up or whatever with Intuit Credit Karma, the all-in-one money app. I like it. It's mine. The prices blow my mind. I feel so rich. I feel like a billionaire. I'm shopping like a billionaire. I'm shopping like a billionaire. I'm shopping like a billionaire. I get it straight from the makers. I'm shopping like a billionaire.
Download the Temu app and shop like a billionaire. Thank God. Gracias a Dios, gloria a Dios, los salvadoreños se han inmunizado a su influencia. Nadie cree en sus mentiras. We just had free and fair elections. Hemos tenido elecciones libres y justas, with more than 84% of the vote. Let that sink in. More than 84% of the people voted. Más del 84% de la gente votó para continuar con nuestras políticas. Una victoria singular en la historia del mundo. Nos dieron más que una supermayoría en el Congreso. 54 escaños de 60. 57 if we count our allies. 57 si contamos a nuestros aliados. That's 95%. Estamos hablando de 95% del Congreso. Piensen en eso. La gente de El Salvador despertó y ustedes lo pueden hacer también. Las élites globales odian esto y le temen a la sociedad de ustedes. Le temen a la capacidad de la gente de elegir sus líderes, algo que desprecian porque no lo pueden controlar. Ustedes lo han experimentado aquí en Estados Unidos. Están controlando los medios, las campañas, a fiscales, por solo mencionar algunos. Están abusando del poder. Persiguen a los adversarios políticos. En El Salvador, nosotros no usamos el sistema judicial como un arma contra nuestros adversarios políticos. Esto quizá les suene familiar a ustedes, pero nosotros no hacemos eso. ¿Y quién es el dictador? Las élites globales en los medios ellos tienen estas imágenes que usan para reforzar su agenda. En El Salvador fue lo mismo. ¿Es de eso de lo que están hablando? Siempre critico a los que defienden el institucionalismo. No es porque no crean en las instituciones, que son vitales para una democracia, sino porque me parece que es una hipocresía. Ellos no aplican para sí mismos los estándares que le quieren imponer a otros. Pero hay un componente aún más peligroso que el doble estándar. Las instituciones han sido creadas para servir a la gente. De algún modo, esa gente se olvidó de lo fundamental, algo más importante que las instituciones. Cuando se estableció el sistema judicial, fue por la necesidad de hacer justicia. Pero ahora parece que la supervivencia y el control de los jueces es lo importante. Y la necesidad de hacer justicia es una cuestión secundaria. Otro ejemplo, la policía se creó para establecer ley y orden. Entonces, que lo hagan. Pero ahora, algunos policías temen hacer su trabajo por temor a las consecuencias. Debería dárseles la capacidad de cumplir su función primordial y para poder cumplir con su misión. She looked at me like, "Do you think you can commit to me?" And I just looked at her and said, "Sure, you'll probably need a hip replacement at some stage. But yes,
I can. Flexible financing for vet care with Care Credit. If the police was created to Si la policía fue establecida para tener ley y orden, hay que dejar que la policía establezca la ley y el orden. Si el sistema judicial fue establecido para hacer justicia, entonces que haga justicia. Hay que proteger su propósito a toda costa. Lo mismo se aplica a la prensa. Que la prensa sea libre. La democracia necesita una prensa libre. Pero para disfrutar eso, los reporteros tienen que cumplir su responsabilidad. Deben reportar los hechos, no ser títeres de quienes los financian o financian a sus organizaciones para las que trabajan. La libertad de expresión siempre debe estar protegida. Creemos en la libertad de expresión. La libertad de expresión siempre estará protegida, pero no digan ser periodistas y lo que son es activistas. No se declaren independientes si usted son dependientes. Esas instituciones sagradas se han apartado de la razón para la que fueron creídas. No están defendiendo las instituciones. Tienen que defender los principios bajo los que se crearon estas instituciones. Es preocupante ver que esto sucede en todas partes, no solo en El Salvador o en Estados Unidos, en todas partes, pero incluso aquí en los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, aún aquí está ocurriendo. Estados Unidos debe escuchar estas palabras no porque deban emular el modelo de El Salvador, sino porque estos son ejemplos específicos aplicables a cualquier nación que haya perdido el camino. Pregúntense por qué está ocurriendo esto. ¿Quién lo apoya? ¿Es ignorancia o es algo voluntario? Y tienen que combatirlo con alma y corazón y ser faros de esperanza. Deben ser el foco de esperanza que sus próceres concibieron para su país. Luchen por su libertad, por sus derechos. Luchen por el propósito original de estas instituciones, no solo por su existencia. No es muy tarde. Es hora de borrar estos paradigmas sin sentido. Si ustedes abren su mente, pueden hacerlo. This shift is an extremely dangerous trend that undermines these institutions. Effectiveness and their credibility is at stake. La credibilidad está en juego, aquí y en todas partes. Esta es una advertencia. Deben adherirse al principio fundamental y a los propósitos de estas nuevas instituciones. Ustedes pueden decir, ¿qué es esto? Como si no fuera suficiente. Pero
Hay más. Hay otros síntomas difíciles de diagnosticar. Por ejemplo, la situación financiera de los Estados Unidos. Cuando hablo con mis amigos conservadores aquí, siempre me dicen que el problema son los altos impuestos. No es así. Por supuesto que los impuestos son muy altos en Estados Unidos. Es verdad, tienen razón en eso. Pero ese no es el verdadero problema. El problema no está en los altos impuestos, sino en el hecho de que estos impuestos no están costeando las funciones del gobierno. Y con todos esos altos impuestos, mucho más altos que en otros lugares del mundo, esos fondos no están costeando al gobierno. El gobierno se está financiando con bonos del Tesoro. ¿Y quién compra los bonos del Tesoro? Mayormente la Reserva Federal. ¿Y cómo los compra la Reserva Federal? Imprimiendo dinero. ¿Pero con qué respaldo? ¿Con qué respaldo se imprime ese dinero? Con los mismos bonos del Tesoro. Básicamente, están financiando al gobierno imprimiendo dinero en el aire. Alguien pudiera preguntarse, bueno, si el gobierno puede imprimir dinero sin límite, entonces ¿para qué cobran impuestos? Bueno, la teoría tiene sentido. Si pueden imprimir dinero sin límites, ¿para qué quieren impuestos? La respuesta es simple, pero es sorprendente. El verdadero problema es que ustedes pagan altos impuestos solamente para que tengan la ilusión que están sufragando al gobierno. Es la verdad. El gobierno se está financiando con el dinero que imprime. Papel respaldado con papel. Una burbuja que inevitablemente va a tener que estallar. La situación es incluso peor porque la mayoría de los estadounidenses y el resto del mundo no aceptan que esto es una farsa. El dólar va a caer y con él la civilización occidental. Si el próximo presidente de los Estados Unidos no hace los cambios necesarios, estructurales, tarde o temprano la burbuja va a estallar. No cometan los errores que cometimos en los 60 y los 70. No dejen que el agua llegue a hervir. Estos problemas no se resuelven solo ganando las elecciones. No van a desaparecer cuando se conozcan los resultados electorales. Se va a requerir una revisión integral del gobierno. Va a haber que tomar decisiones difíciles, como hicimos en El Salvador desde 2019. Ya se están viendo los resultados. Va a ser difícil, el sistema se va a resistir, pero ustedes tienen el derecho de determinar su propio destino. Los salvadoreños hicieron lo mismo. La decisión sobre el futuro de nuestro país es nuestra. Sin que nos digan, nosotros hicimos lo impensable. Transformamos al país de la nación más peligrosa del mundo a la más segura del hemisferio occidental. Gracias. Lo hicimos enfrentándonos a las élites globales. Dijimos, ya no más. Y ese es mi mensaje para ustedes. Luchen, porque al final van a haber resultados. Ha sido así para nosotros.
y van a recuperar a su país. Dios los bendiga. Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos. Dios bendiga a El Salvador y al futuro de nuestras naciones. Muchas